Fiesta y rebeldía es un libro de Javier Corral, Jerry. En sus páginas se lee la historia oral del rock radical vasco a través de 71 entrevistados. Para su presentación en Bilbao, Jerry quiso acompañarse de varios de sus colegas de la redacción de Muscaria, revista de rock que en la década de 1980 fue cronista de este movimiento musical. Eso es un libro rojo, se va a convertir en una Biblia, ¿no? de los años esos, de los 70 y 80. Y nada, los dejo aquí con los protas. Está bien eso de que se convierte en una Biblia, porque entonces nosotros nos convertimos en vendedores de Biblias. No sé cómo tomarlo, pero bueno. Es un encargo que me hacen de Liburua cuando la editorial está empezando y quieren pues un libro. Me hablan incluso, Alfonso, de el libro definitivo del rock radical vasco. Ya su intención es de que sea un libro voluminoso, que abarque lo máximo posible de la historia del fenómeno, ¿no? Y entonces lo que pienso es que tiene que ser una historia oral y coral y plural, que abarque no solamente a los grandes protagonistas, que son lógicamente los principales y los motores de la historia, sino también a toda la época, a toda la gente que coincidió en aquella época y que estuvo involucrada en otras escenas musicales, pero que también les toca, lógicamente, la irrupción y el gran aluvión que supuso el rock radical vasco y una serie de grupos muy punteros. La elaboración fue costosa, es un poquito, de alguna forma, es como ordenar un puzzle, porque tienes muchas opiniones, tienes mucho material que lógicamente tienes que, por un lado, hilvanar en los distintos apartados y capítulos de la historia y por otro lado seleccionar lo que crees que es más interesante de todo lo que te cuentan, ¿no? Y todo ello que tenga una coherencia y que tenga una estructura. Bueno, había preguntas que eran un poco comunes para todos o para casi todos, entonces esas más o menos ya yo tenía claro que iban a ir destinadas a cada capítulo. Pero luego, lógicamente, hay otras respuestas que se salen un poco de lo que planteas inicialmente y que en algunos casos pues, pueden ser más interesantes y también puedes utilizar en algún apartado. Los máximos protagonistas, que en total fueron 16, están en lo que es la segunda parte del libro, que llamamos Ecos y Voces de la Revuelta, por darle, digamos, por darle una separación entre lo uno y lo otro. Y en cuanto al tiempo, han pasado 3 años, pero yo el libro tardo 1 año y medio, 2 años en terminarlo. El otro año ha sido un poquito de ajuste, de espera, lógicamente, bueno, todo lo que lleva maquetación, etcétera, impresión y demás, bueno, pues también lleva su tiempo. Entonces, bueno, pues al final, si contamos todo y si contamos este periodo ahora también, pues nos vamos a los 3 años.
Pues esas son las dos grandes influencias o patas, si quieres, del fenómeno, que fue muy importante a nivel musical, pero también lo fue a nivel social por la serie de circunstancias que se vivían en aquel momento, en aquellos finales de los 70 y principios de los 80, en el país, en Euskadi, ¿no? Prácticamente acababa de morir Franco pocos años antes, había empezado una transición democrática que aquí a mucha gente no le convence o que cree que va demasiado lento, luego hay una crisis económica muy importante, toda la llegada de la droga, la influencia del punk anglosajón que tarda un poquito pero luego pega de una forma muy fuerte entre los músicos y los grupos vascos 20 años entonces, a partir del concierto de los Clash, incluso antes, porque ya existían grupos de punk previos a ese 81 y sobre todo al 83, que es cuando se origina la etiqueta. En fin, hay un campo abonado para que pase algo. Cuando me dicen, ¿esto es repetible? Pues esperemos que no, porque para empezar hay que soportar 40 años de dictadura, no creo que a nadie le apetezca volver a esa época tan gris y tan subdesarrollada y además con la identidad del pueblo y del País Vasco totalmente ninguneada, etcétera. Claro, es que estamos hablando de una época en la cual se juntan muchas cosas, eso es irrepetible y por eso sucede lo que sucede y por eso tiene la fuerza que tiene en su momento y porque hay una serie de bandas, 4, 5, 6, 8 bandas que tienen o que hacen canciones que aparte de estar muy bien, pues llegan a un público bastante mayoritario para la época. Caso de la Polla Records, caso de Cortatu, Barricada, el Chainak, el Sarama, los grupos con esa frescura tan salvaje que tenían los grupos punk como RIP, como Scorbuto, como Cicatriz, MCD, en fin. Al final estamos hablando que es un conjunto de bastantes cosas y de bastantes influencias musicales, no solamente es el punk. Y bueno, pues ya que me dejan el micrófono, decir que efectivamente yo también abono la tesis de que Jerry, en contra de lo que alguien podría pensar, es muy adecuado para firmar este libro, precisamente porque él no ha sido nunca el periodista del rock radical vasco. Le ha gustado tal grupo, tal otro, esto ha tenido sus posturas al respecto, pero mantiene una distancia que le hace quizás más adecuado que a otros, incluso que a mí, ¿no? Porque de esa manera pues también ha podido poner el foco en gente como, bueno, pues como Mikel Erentzun de Duncan Dunn, o como Ramoncín, o como Ordovás, o como, bueno, gente de otra mirada que tenían su propia reflexión sobre esto del rock radical vasco y que de alguna forma conforman un libro absolutamente coral que para el que tenga el más mínimo interés por el asunto acaba siendo pues, muy interesante. Incluso sin que tengas un interés muy especial por el fenómeno del rock radical vasco, te puede resultar muy interesante en el sentido de cómo fue una época concreta en un lugar concreto que realmente se caracterizó por ser muy muy convulso, ¿no? Como todos sabemos. Se juntaron una serie de planetas que se llamaron pues, Planeta Reconversión Industrial, Planeta Años de Plomo, Planeta Insumisión, Planeta todo lo que fue el posfranquismo y el estallido de luchas a favor del feminismo, del rollo LGTBI, del euskera, de la lucha antinuclear, que vas diciendo uno cada detrás de otro y no sabes cuál pudo tener más peso, ¿no? Y bueno, de todas las cosas que se han nombrado, yo quiero también subrayar una que yo creo que tuvo mucha importancia, aunque en esto hemos tenido debates, porque aquí parece que nos llevamos los 5 muy bien y tal, pero luego ya cuando empezamos hablando de cosas en las comidas y así, tenemos también, por supuesto, diferencias de gustos y de enfoques, ¿no? Como debe de ser. Y para mí el papel de las Gulpes fue muy importante, porque aquello que pasó, de alguna forma, a muchos nos hizo ver que no hacía falta ir a Madrid a que te dieran sus bendiciones, que parecía que era una especie de, ¿no? Pues que se hizo por parte de muchos grupos gallegos, de no pocos vascos, de tal, músicos que decían, si no vas a Madrid no te comes nada, ¿no? En un país súper centralista, ¿no? Y el tema de las Gulpes fue como una especie de cóctel molotov lanzado desde Bilbao, y hostia, se puede realmente agitar el gallinero desde Bilbao y diciendo cosas que escandalizan, ¿no? Que escandalizan al ABC, que escandalizan al bienpensantismo de la época
y que pueden acabar con la carrera de un director de un programa de televisión que lo echan a la puta calle y con unas chavalas de poco más de 15 años con una querella criminal del fiscal general del Estado. Era como decir, hostia, el rock todavía puede hacer cosas así, ¿no? Y eso yo creo que fue un poquito, junto con el concierto de los Clash, casi, como decirlo, la chispa que encendió el reguero de pólvora, ¿no? Y eso tenía que decir. Es que vivimos una época de apogeo de la música. Hasta el 81, ya, en mayo del 81 ya vinieron los Clash al Velódromo de Anoeta. En agosto del 81 ya hubo el Festival Antinuclear en Iserrota, que apareció Sarama, que bueno, se atrevieron a actuar junto con The Beat o con Leño, y luego ya todo reventó en el concierto Anti-OTAN en el año 1983, que también estuvo ahí Sarama, pero ya estaba China, que estaba Barricada, Escorbuto, La Polla Records, pues, sí, La Polla Records y Escorbuto también. Bueno, tú fuiste protagonista. y bueno, la cosa es que, claro, estás viviendo todo eso desde una revista que tampoco había demasiado por allí. Bueno, empezó el Placa Click en el periódico Egin, que era una página musical, creo que el viernes o el sábado. Luego Bad Biru, que ya se amplió a 2 páginas, donde estaba Pablo Cabeza. Bueno, Pablo Cabeza también es importantísimo en todo esto de la difusión del RRV, del Rock Radical Vasco. Entonces fueron unos momentos que lo vivías de debajo del escenario, pero lo vivías también con los músicos. Claro, entrevistabas a Evaristo y era como si te pegan con esta Biblia actual de... O sea, como si era como un shock. O entrevistarle a El Drogas allí en la Chantrea, como tuve la oportunidad. Yo creo que también había sacado ningún disco. Es que impresionaba a toda esa gente. A Evaristo le entrevisté en la parte vieja de Vitoria-Gasteiz, metidos en un banda, y dije, jo, este tío me está dejando alucinado lo que me está contando, es que no me lo puedo ni creer. Aquí viene algo que no lo va a poder parar nadie. O sea, le entrevistabas a Evaristo, le entrevistabas a Roberto Mosso, le entrevistabas a Josu Zabala y a Xavier Montoya, que por aquel entonces era el cantante de Ertzaina. Entrevistabas a este tipo de gente y sabías que venía algo, pero que muy fuerte. Que el punk, y Pedro, yo creo que él puede hablar muy bien de esto, no solamente un sonido, era también, y lo sigue siendo una actitud, y fue además una brecha total en aquel momento, porque de hecho el otro día lo hablaba también con Pablo, que los discos que teníamos en aquella época, aparte de ordenarlos más o menos alfabéticamente, cuando teníamos tiempo, pues luego resulta que ordenábamos los pre-77 y el post-77. A un lado estaba Jimi Hendrix o los Rolling Stones o Crosby, Stills Nash, y al otro lado estaban los Stranglers, estaban los Clash, los Sex Pistols, etc. Sí, el 77 fue un año de ruptura total. Yo recuerdo que cuando estaba en Dublín, en el verano del 77, y allí compré los 2 primeros singles de los Sex Pistols, y en el caso de los Ramones era el tercer LP, que aquí no se había editado todavía nada. Y bueno, venía un poquito de antes, los cambios nunca son tan radicales, había habido ya el pub rock y una serie de cosas que estaban indicando lo que venía. Y bueno, por ejemplo, la etiqueta radical, también comentando con lo que decía Robert de político, sí tenían todos los grupos que aparecen, a pesar de las diferencias estilísticas, que eran muchísimas, ideológicas y personales, tenían algo de una cosa que curiosamente estaba más ligado a la canción de cantautor y a la canción folk, que era lo que se llamaba la canción protesta, pero en realidad las canciones de estos grupos sí que eran realmente una protesta. Y bueno, el caso que ha comentado Robert de las Vulpes pues fue fundamental, y en lo que supuso también de poder desde Euskal Herria trabajar sin tener que pasar por Madrid. Hay un artículo en Muscaria que escribió Robert, quiero recordar que lo he leído muchas veces, que es genial, y es que estuvo Robert en Madrid y le entrevistó el bueno de Ordovás, y como que no entendía, decía, pero ¿por qué cojones cantas en euskera? Y es que no lo podía entender. Y decía Roberto en aquel artículo, joder, les fastidia que canten euskera, pero luego están escuchando rock en alemán y no tienen ni puta idea de alemán tampoco. Entonces era un problema evidentemente político, y las Vulpes demostraron eso. Rock radical vasco, curiosamente, prácticamente todos los grupos
Estoy pensando en Las Vulpes, en MCD, en La Polla, en Barricada, en Cicatriz, en Arrasate estaba en RIP, alguno igual de los componentes de algunos de esos grupos había euskera, pero todos cantaban en español, todos cantaban en castellano. Estuvo la brillante excepción de Sarama, que en realidad era Roberto el que estaba aprendiendo euskera y el que alguna vez comentó, pues si había que hacer un grupo de música y había que cantar en euskera. Y luego el Ertzaina, Cortatu mismo eran un grupo erdaldún cuando empezaron, no sabían euskera, ninguno de ellos, ni componían en euskera. Entonces lo de rock radical vasco está bien, porque nunca se podía haber usado el término euskal, como creo que se analiza en el libro, sí, porque era un movimiento de canción en castellano. El punk nace de ahí, tú que eres el más punk de los que estamos aquí, aunque también le gustaba Kraftwerk. Sí. En aquella época, así como los demás hermanos, yo me ponía fácilmente de acuerdo con ellos, contigo era más difícil porque solamente era o punk o Kraftwerk. Bueno, sí, joder, yo escuchaba, bueno, en casa sí, Kraftwerk era una de mis bandas favoritas. Cuando sacaron los discos a mí me flipaba ese sonido, ¿no? Ese sonido tan minimalista y tan radical, ¿no? Comparado con lo que se escuchaba por ahí. Y bueno, a mí siempre me gustaba el ruido. Afortunadamente, como éramos de familia numerosa, cada uno teníamos un gusto musical, ¿no? A Bernard, el batería, que por culpa de él realmente empezamos en la música, era muy de rock progresivo, jazz y todas estas historias. Carmelo era un pesado con Bob Dylan, que siempre lo he odiado, con Bruce Springsteen, todo el rollo americano, Lou Reed y toda esa peña. Yo era más de Stooges, de NC5 y toda esta gente. Y luego, bueno, ya cuando salieron ya Sex Pistols, pues ya me volaron la cabeza, ¿no? Dije, buah, esto es lo mío. O sea, esto hay que montar una banda, pero ya. Luego mi hermana Loles, que montó Vulpes, pues ella era muy fan de Travolta y toda esta peña. Ahora, aprovechando que no me oye, pues ella le gustaba ese tipo de música, ¿no? Y luego mi hermana Lupe, pues era ya más un poco de todo, le gustaba la salsa, o sea que al final en casa, aparte que teníamos un hermano mayor de otro padre y tal, que en los años 60 tenía montado un grupo que se llamaban Los Jóvenes del Ritmo, y en casa ya habíamos visto baterías y guitarras y tal, ¿no? Es cuando nosotros teníamos 3 o 4 años. Entonces, pues bueno, el gusanillo siempre lo teníamos ahí y yo sabía que en cuanto tuviese dinero para comprarme un bajo, pues iba a montar una banda, ¿no? Y salió, bueno, pues justo ya empecé a trabajar en la imprenta, conseguí mi primer bajo por 1000 pesetas y nada, pues a partir de ahí pues ya empezó la historia nuestra de MCD. Sí, Roberto. Un pequeño apunte. Me informan de que cierran a las 8, que si quieres firmar un puto libro del puto Ronald. No te digo, más. Si faltan 7 minutos, 7 8 minutos, Bueno, pues esto está... pues Vamos a hacerlo todos. sí, nada, ya acabamos. Hemos casi acabado la página 1, mañana empezamos por la 2, ¿vale? A mañana a la misma hora estamos aquí. Agur, entonces, muchas gracias por haber venido y por haberse aguantado. Arrautza begira, sargento baten potroa.